Vamos a investigar entonces. ¿Qué es lo que nos quedó sin delinear? Cuestiones más prácticas. Cuestiones más prácticas como cronograma de tareas. ¿Qué es un cronograma de tareas? Un diagramita con el tiempo, la tarea y esta fracción, este fraccionamiento del tiempo de ejecución puede ir en meses o en años, ¿sí? O cada 2 meses. Por ejemplo, primer mes, o sea, estos son meses. Mes 1, el mes 2, el mes 3, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada momento en función de los objetivos que planteamos? ¿Sí? Y esto hay que hacerlo, aunque después no se cumpla taxativamente, pero hay que hacerlo. Entonces, en función de los objetivos particulares, objetivos específicos que ustedes plantearon, tomen uno cualquiera. De las variables asociadas a ese objetivo, tomen una. De las dimensiones asociadas a esa variable, tomen un indicador. Tomen una dimensión y un indicador. Eso les remite a una tarea. Tomemos una, por ejemplo. En mi ejemplo era, voy a buscarlo de nuevo, era, por ejemplo, acá, transporte eléctrico, conductividad oscuras. Una dimensión, medir la conductividad oscura implica hacer un registro de la corriente versus la tensión que se registra en esa muestra. ¿Cuándo voy a hacer eso? Bueno, entonces tengo que diagramar todo mi proceso investigativo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En mi caso era diseñar algunas variables del reactor para generar la muestra, para producir la muestra, y después recién puedo hacer mediciones. ¿Qué es lo primero en cada proyecto que ustedes plantearon que creen que deberían hacer primero? Cada uno en su proyecto. ¿Por dónde arrancarían? Esto depende de cada uno. A ver, el tuyo. Con los permisos para poder tener acceso a la investigación. Mirá, pero no me acuerdo qué era tu proyecto. No, el mío es que yo trabajo en parques nacionales, entonces forzosamente tengo que estar por la legislación a los permisos. Bien, o sea que acá va a haber una tarea, incluso conviene enumerarla porque después en la descripción y justificación del procedimiento y de los recursos que necesitan, pueden hacer mención a la tarea 1. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner acá T1. Entonces, esto es obtención de permiso. Permiso. ¿Cuánto me va a tardar eso? ¿Un mes? 2 meses, lo que sea. Esto puede no ser parte de ningún objetivo específico, sino una tarea necesaria previa a iniciar cualquier investigación. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede haber? Pensemos otro proyecto. ¿Por dónde van a empezar? ¿El tuyo? ¿De qué se trataba el tuyo? El mío, yo trabajo con una organización en Jerez Celedón. ¿En? Jerez Celedón. Un lugar. Ajá. Y es un sindicato agrario y hemos venido trabajando durante años y las mismas señoras que son parte del sindicato han pedido que se fortalezcan las capacidades organizativas en mujeres. Entonces yo parto a partir de esa solicitud para hacer mi tema de investigación. Ajá. Bien. Entonces sería... Nos describió el contexto. Ajá. Y la motivación, ¿sí? Y la justificación del proyecto. ¿Está bien? Sintéticamente. Bien. Entonces sería más o menos cómo incidir en el contexto organizativo de la OPIAP para garantizar una participación efectiva de las mujeres afiliadas.
Ese Bien. sería el, digamos, Es el un proyecto problema. típico de intervención. De intervención a partir de investigar ciertas cuestiones que vos vas a tener que explicitar. ¿Sí? Y el objetivo general sería comprender el papel que desempeñan las mujeres afiliadas al interior de la OPIAF en un periodo dado. Y entonces la pregunta fue, ¿Qué es lo que crees ¿cómo voy a tendrías empezar? que empezar? Es decir, ¿qué tareas son las primeras La que... primera sería ir a la organización y solicitar el permiso o la participación activa de las señoras y de los señores afiliados en el proyecto. Sería Bien. hacer como un acuerdo. Bien, o sea, hacer un acuerdo con la organización para que te autoricen a hacer esto, algo parecido a lo que dijimos recién. Permiso. Una vez que ya tienen ese permiso, ¿qué podrías hacer? Convocar a quienes quieran participar, porque no creo que sea impositivo eso. Entonces, ¿cómo harías eso concretamente? ¿Cómo invitarías a participar? Bueno, en este momento previo al proyecto, lo que estoy haciendo es un vínculo con una comisión de mujeres que tiene la organización para poder ir viendo qué necesidades tiene esta comisión con respecto a la UPIAF para poder tener eso. Entonces, no solo es algo previo, sino que también eso lo que me hace legitimar mi trabajo en la organización. Bien, una tarea, que fíjense que estamos hablando de tareas acá, no de objetivos, sino tareas necesarias para lograr esos objetivos. Una tarea podría ser establecer reuniones con el que sea, con la comisión, con los directivos, con, por ejemplo, en aquel caso, con responsable del área de egresos o de alumnado, que me dé el registro de todos los egresados en el periodo que yo quiero. Muchas veces estas reuniones a nivel personal son sumamente necesarias para empezar la investigación. En otros casos no. En otros casos no. Podría ser, en el caso de la compañera, no sé si está dentro del alcance o no, hacer alguna reunión con obras sociales o prepagas, no sé cómo se llama, para ver qué relevancia tienen los tratamientos por estas cuestiones de vibraciones de los choferes. Por ejemplo, ir al sindicato de choferes y ver qué tipo de licencia se piden o no. O a lo mejor eso ya es una información que ya dispone el investigador. ¿Se entiende? Bueno, acá van a tener que listar todas las tareas. Por ejemplo, si se planteó como uno de los indicadores encuestar a los sujetos, por ejemplo a las mujeres o a los hombres egresados de esa carrera, acá una tarea va a ser redacción o confección de la encuesta. ¿Sí? Eso es una tarea, hacer la encuesta. Bueno, a lo mejor eso está en el mes 6, entonces van completando acá con cuadritos. ¿Sí? O sea, hacer lo que llaman un diagrama de Gantt o cualquier otro recurso gráfico que les muestre así cómo van avanzando. Cuando uno lo llena acá, no importa, va poniendo todas las tareas y después las corre si ven que esta va antes que esta o esta va después. ¿Sí? Entonces ahí tienen en un esquema sencillo, más o menos, planeado cómo va a ser el avance de su proyecto. Entonces yo sé que, por ejemplo, al año 1 tendré que tener hasta la tarea 7 terminada. Y si no llegué, pues voy a tener que apurar. ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿Todas las actividades? Todas las tareas. Hasta llegar a la exposición, por ejemplo. Sí, tienen que estar, no es un requisito del formulario. En el formulario está esto y hay que llenarlo. No dice 10 tareas, 20 o 3. Es para nosotros, para organizar nuestro propio proyecto, la propia ejecución del proyecto. Nos sirve muchísimo ver todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque también habrá asignación a los distintos miembros del equipo de estas tareas.
No todos van a hacer todo. A lo mejor a esta reunión va a ir el director y el codirector nada más, por ejemplo. ¿Sí? Después que confeccionaron la encuesta, habrá un momento en que se aplica la encuesta. ¿Quiénes van a ser los encuestadores? Ahí se asignan tareas. O se contratan o son parte del equipo. Depende. ¿Sí? Igual con las entrevistas. Si uno hace hay que hacer un protocolo de entrevista, por más que sea una entrevista semiabierta, hay que tener un protocolo para saber qué tipo de preguntas vamos a hacer en esa entrevista. No podemos ir a la entrevista sin tener idea de qué es lo que vamos a preguntar. Hay que confeccionar el protocolo de la entrevista. Y alguien tiene que ir después a entrevistar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a entrevistar a 15 personas? 2 meses, 1 mes, tiene que ser. Entonces, todas las tareas tienen que estar planificadas de este modo para ayudar a nosotros planificar nuestro trabajo. ¿Sí? En general, algunos problemas en este tipo de problemas que hemos visto en la formulación de los proyectos. Por ejemplo, tarea 1, todos ponen revisión bibliográfica sobre el tema. Y ponen 1 año. Lo vi hace poquito. Un proyecto que tuve que evaluar. 1 año para averiguar lo que ya deberían haber averiguado antes de formular el proyecto. Bueno, ahí empezamos mal y con ver eso nomás ya es fácil ver que no tiene coherencia el proyecto. ¿Sí? O sea, hay cosas que son muy elementales, pero que pasan. Es decir, por más que sean de sentido común, pasan. ¿Por qué? Porque se copian formulaciones también. Siempre se ha dicho así, no importa, se copian cosas que no tienen demasiado sentido. ¿Sí? Puede ser que una tarea, si ustedes quieren ponerla al final o al principio de actualización permanente, es una cosa. Pero se entiende que eso se hace. Es casi como una obviedad. ¿Sí? Ahí tienen que poner las cosas que necesariamente tienen que hacer ustedes. Pueden poner, por ejemplo, a la mitad de la ejecución, una T5, no sé cuál es, comunicación de resultados parciales. Por ejemplo, en tal congreso, ustedes saben de antemano cuándo se realizan los eventos específicos de su especialidad. Entonces prevén que para tal momento tengan algún resultado que comunicar y lo presentan en ese congreso. ¿Sí? Y después está redacción de informe final, comunicación de resultados, etc. ¿Sí? Acá depende mucho también del tipo de proyecto, porque si es de un prototipo, por ejemplo, un proyecto de desarrollo, no van a esperar hasta los 3 años para decir desarrollo de prototipo, tendrán que ir desarrollándolo parcialmente. Entonces, desarrollo de tal parte, de tal etapa, etc. Si es evaluación también, tendrán que tener una etapa, una tarea de aplicación y después posteriormente de evaluación. ¿Sí? Bueno, todo eso tiene que estar acá. Presupuesto. Algo hablamos del presupuesto. Me decían que en general, bueno, todas las convocatorias establecen a priori, en general digo, porque a veces no lo hacen, pero se establece a priori cuál es el monto máximo que se podrá asignar a cada proyecto. ¿Sí? No significa eso que yo tenga que diseñar un proyecto que cubra justo ese monto máximo, porque puede ser demasiado alto o insuficiente, depende de lo que queramos hacer. Pero entonces hay que ajustar el proyecto y las tareas al presupuesto que tengo posible, pero no inflar inadecuadamente ese presupuesto porque me pueden dar hasta tal máximo. Todo tiene que estar justificado. En general los rubros son servicios, servicios personales, ¿no?
¿Qué son los servicios personales? Bueno, por ejemplo, los salarios o las contrataciones. En este rubro, depende de la institución, se considera como aporte dentro del presupuesto asignado los salarios o la parte proporcional de salarios a la dedicación docente en el proyecto. Por ejemplo, ¿cómo se calcula? Ustedes tienen un director, supongamos que es dedicación exclusiva, ¿sí? O full time, ¿de acuerdo? Pero dedica a este proyecto 20 horas semanales, no el total de su dedicación, porque tiene que dar clases, tiene que hacer otras actividades. Entonces, ¿cómo se calcula cuál es el aporte en salario que hace la institución para que esta persona se desempeñe en este proyecto? ¿Cuál es el aporte concreto? Entonces se calcula el sueldo, ¿sí? El sueldo, si es full time, ¿cuánto es? ¿40 horas? Eso depende de cada institución, por eso les pregunto. ¿Cuál es el full time? 40 horas. O sea que sería del sueldo el 50% multiplicado por 13, que serían los 12 meses más un mes de aguinaldo. ¿Ustedes tienen aguinaldo? Sí, tienen. Entonces sería el sueldo. ¿Cómo? Eso esperamos, aquí hay cierto. Bien, por eso pregunto, porque Diga. el sueldo por 0,5, que sería el 50% de la dedicación, por 13, que serían los 12 meses más un mes de aguinaldo. Y esto es lo que está aportando la institución para que esta persona esté participando en este proyecto. Y así con todos. ¿Sí? Se suma todo. Ahí le faltarían las cargas sociales. No, claro. Este sueldo es el sueldo total, todo lo que aporta la institución. No es el sueldo de bolsillo. Es lo que le cuesta a la institución. De planilla. No lo que ganan ustedes. ¿Sí? Sí, es el sueldo bruto que se llama, no el sueldo neto. Lo que la institución pone para que esta persona dedique 20 horas a ese proyecto. Y así suman todos los integrantes. Eso depende de la formulación, si está o no está. En general se asigna este monto, lo calculan, es un monto siempre enorme, porque el sueldo es un monto, más en bruto, un monto muy importante, en financiamiento ya otorgado. No es requerido, sino otorgado, porque ya la institución lo está aportando. Como contrapartida universitaria. Por ejemplo, como contrapartida. Gastos de contrapartida. Porque a veces ponen, por ejemplo, que es tanto, que qué sé yo, 80 no reembolsable y un 20, pero el 20 puede ser toda esa contrapartida. Exacto. O sea, depende de los formularios, pero esto es no un requerimiento de ustedes para encarar la investigación, sino algo que ya se está asignando, ¿sí? Ya está asignado. Puede ser como contraparte, puede ser como financiamiento ya otorgado, etcétera, depende de los formularios. ¿Qué otra cosa tienen? Bueno, en servicios personales está esto, pero también puede haber servicios personales requeridos para la ejecución del proyecto. Y acá también depende de la convocatoria si están permitidos o no. En algunas convocatorias dice claramente servicios personales no autorizados o hasta un tanto por ciento del presupuesto global. Entonces acá van todas las contrataciones. Si alguien requiere de un diseñador gráfico, tendrá que pagarle. Si requiere de un programador, si requiere de cualquier otro servicio personal, tendrá que presupuestarlo acá y justificarlo. No decir servicio, se puede hacer así, o sea, en presupuesto requerido, ¿no? No el ya de contraparte. El presupuesto requerido. Rubro, servicios personales. Y yo pongo una cifra, XX. ¿Sí? En la tablita va a aparecer esto. Pero después yo tengo que explicar, justificar, por qué puse este monto en este rubro. Acá sería rubro y monto. ¿Por qué este monto en este rubro? Porque necesito 5 horas de tal persona para que me diseñe, o 50 horas para que me diseñe un sitio web. Otra
para que vaya a encuestar, otra, etc. Esta cifra tiene que surgir de un detalle de requerimientos, que estén en coherencia con los objetivos y con los indicadores que yo planteé. Y eso a veces la gente se le olvida esa parte de que el presupuesto va hasta el logro de los objetivos, o sea, y las tareas que yo voy a definir en cada uno de los objetivos, ¿verdad? Entonces, a veces se disocia el presupuesto con el logro de los objetivos y es lo que me va a permitir alcanzar esos objetivos, ese presupuesto. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en qué partidas son las que voy a pedir y por qué esos montos. Los tengo que justificar claramente. Si no, ese es un punto muy débil y se observa. El evaluador observa eso y va a hacer un dictamen en consecuencia. ¿Sí? Tiene que haber coherencia entre lo que planteamos y lo que requerimos para hacer eso. Bien, después bienes de capital. ¿Qué entraría ahí? Todos los equipos que tengo que comprar que sean inventariables. ¿Sí? Equipos, bibliografía, en algunos rubros, en algunos formularios se discrimina bibliografía de bienes de capital, en otros no sé cómo es el de acá. No lo sé. Bibliografía es parte de bienes de capital. ¿Sí? Pero puede ser que esté en rubros separados. ¿Qué más? Bueno, las universidades tenemos que también entra dentro de estos servicios personales, pero lo que tenemos que a veces son rubros altos para los proyectos, que son los servicios de asistentes. Asistentes, al menos la UCR pues tiene asistentes estudiantes, graduados, etcétera, etcétera, rubros distintos. Entonces, a veces claro, eso por ejemplo, becarios. Becarios alumnos, becarios de investigación, etc. Eso es muy propio de cada institución, entonces hay que ver en cada caso qué necesitamos. Y allí, si nosotros tenemos un estudiante avanzado que puede hacer una tarea, está bueno pedir una beca para ese estudiante. Pero ahí hay que tener en cuenta también cuál es el régimen de becas, cómo es el programa de becas, cómo son las condiciones, ¿sí? O puede ser un estudiante pasante y en ese caso no se les paga, o sí. Eso es muy particular de cada institución. Tienen que ver bien algo que yo no mencioné, no solamente el formulario, sino las bases, la normativa para presentar el proyecto. ¿Qué rubros son financiables y hasta qué monto y qué rubros no son financiables? ¿Quiénes pueden integrar el proyecto y quiénes no pueden integrar o en qué condiciones? Por ejemplo, en mi universidad hay un listado detallado de las funciones que puede desempeñar cada uno en relación a si es docente o si es estudiante, si es de la institución o si es de otra institución. Por ejemplo, si es de otra institución puede ser asesor o integrante, pero no puede ser becario, etc. Hay distintas condiciones. Entonces, cuando uno formula, tiene que saber también con quién puede contar, así como requiere recursos materiales, tiene que saber qué recursos humanos tiene para ejecutar el proyecto. Acá, ¿qué otro rubro, si me recordás? Bienes de capital, bienes de servicio. Bienes de consumo. Dos, bienes de consumo. ¿Qué son los bienes de consumo? Esto también. De combustibles, todo lo que sea librería, papelería, reactivos, todo lo que no queda, que se gasta. Consumo, todo lo que se gasta. Exacto. Y ahí también depende de cada institución, porque hay instituciones donde, por ejemplo, las resmas de papel, los insumos para funcionar todos los días los provee automáticamente la institución, y en otros casos hay que adquirirlos. Entonces ahí hay que ver también, y es posible que en la contraparte, los gastos de contraparte, es decir, los que aporta la propia institución, también haya bienes de consumo. Si los aporta. Si ustedes tienen disponible papel, tinta de impresora, tóner, etcétera, todo eso va acá como aporte y hay que hacer un estimativo, porque la institución está aportando para eso. ¿Sí?
También, por ejemplo, servicios no personales. Servicios no personales podrían ser servicios de teléfono, de telefonía, servicios de correo. Eso también depende de la institución. Sí, automáticamente ustedes pueden mandar cualquier correo pidiendo información o... Viáticos. Ahora lo vemos. Lo ponen acá. Si lo requieren, lo tienen que poner acá. Viáticos, por ejemplo, es un rubro aparte. Y allí están asistencia a congresos y las inscripciones a los congresos. Esas inscripciones a congresos también depende cómo la contabilidad de la institución lo considera. Porque puede ser servicios personales, la inscripción a un congreso, ¿sí? O puede estar dentro de viáticos ya incluido en el viaje que se va, el congreso que se asiste. Eso, fíjense bien en la normativa, qué cosas pueden entrar en cada rubro. ¿Y cómo se calculan los viáticos? Las instituciones tienen mecanismos también para calcular esos viáticos. O sea que eso hay que averiguarlo. Aquí hay tablas nacionales. A partir de ayer la bajaron. A partir de ayer la bajaron. ¿Algo? Sí. 600 colones cenas, 600 colones afuera. Subieron desayuno 200 colones. A partir de ayer. Y toda la tabla de viáticos al exterior y bien todo. Algo Los viáticos al exterior están tabulados por país. O sea, bueno, todo eso está establecido. Sobre la inscripción a la conferencia, asumo que se está haciendo desde el principio de la propuesta de proyecto. ¿Perdón? Eso se está haciendo desde el principio de la propuesta de proyecto. Uno podría suponer que probablemente va a publicar en ciertas revistas, en cierto lado, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eso varía mucho el que acepten el paper, el póster o Sí. lo que vaya a gestionar. Con respecto a esa variabilidad, ¿qué tan importante es entonces agregar esa parte de conferencias? Yo creo que es importante porque da idea de la voluntad de llegar a resultados parciales y comunicarlos. Si a la institución le interesa la difusión, la divulgación de lo que se hace en la universidad. Pero tiene que estar puesto acá. Si acá no está, no lo puedo presupuestar. No voy a ir a un congreso a pasear. Voy a presentar resultados parciales de mi investigación y tiene que estar asignado en el cronograma como una tarea para que la solicitud de fondos para eso esté justificada. Entonces eso también quiere decir que la visión que yo tenga de qué tan buenos van a ser los resultados depende de qué tan bien, qué tan prestigiosa es la revista que yo la puedo mandar. Claro. Si es un proyecto en el que ya tenemos mucha experiencia de haber trabajado, eso es más factible. Si es un proyecto en un tema nuevo, es menos probable que yo tenga resultados muy relevantes al año y medio de haber iniciado. Todo depende de eso. Pero bueno, siempre que esto es proyectar, tampoco quiere decir que sea exactamente así lo que va a ocurrir, pero yo tengo que proyectar. Y si vos estás proyectando un proyecto, valga la redundancia, estás haciendo una proyección de algo sobre lo que no tenés confianza, ya empezaste mal. Porque si ni siquiera nosotros, que lo vamos a llevar adelante, estamos confiando, ¿cómo lo vamos a vender? ¿Cómo vamos a vender esa idea al que me va a evaluar? Tenemos que ir siempre para arriba, de modo factible, sensato, pero con objetivos altos. Decía la compañera y después allá el compañero. No, que, bueno, los que tenemos que apegarnos a la ley de investigación biomédica, de hecho ahí viene que es un requisito todo lo que es el proceso de difusión de los resultados, entonces sí tendría que estar dentro del proceso. Sí o sí, acá hay un condicionante que sí o sí, pero yo diría que en todos tienen que estar. Porque si a nadie le interesan los resultados, ¿para qué hacemos el proyecto? No podemos hacer un proyecto porque a mí me interese personalmente. Tiene que haber interesados en ese proyecto, o en la comunidad científica, o en la institución, o es la comunidad de investigadores en el tema. Porque igual cada universidad tiene su procedimiento. Si en la elaboración y plan de acción, etcétera, del proyecto no está especificado que se va a asistir a X lugar,
no se le va a asignar dinero en la cuenta contable para gastar ese dinero, y hacer esa modificación para esa cuenta contable va a ser imposible porque nunca se presupuestó ni se dijo que se pretendiera X lugar. Puede que en el transcurso aparezcan eventos que no estaban planificados y que sean de interés, pero si está previsto, no, acá no hay que decir a qué evento No, necesariamente. sí, Si uno no tiene en claro eso, decir, bueno, a un evento. Sí, Cristina. No, era para comentarles que en los proyectos del Fondo FES, que ya está abierta la convocatoria para los programas y que vence por ese de septiembre, de una vez el anuncio, hay un monto para pedir viáticos al exterior que son de 2,5 millones, que la idea es esa que está comentando Sonia, ¿verdad? Que si van a participar en algún congreso o algo así donde van a presentar los resultados, pero en consideración. Y también desde el año pasado, como hay muchos proyectos en los cuales participan también estudiantes, digamos, algunas veces los estudiantes se les abre la posibilidad de ir a una pasantía, entonces dentro de los fondos también pueden solicitar 1 millón para que ese estudiante pueda participar en alguna actividad si así el proyecto lo amerita. Nada más para que la gente lo tenga en cuenta. Sí, es re importante. Que por lo menos por esos fondos sí están esas posibilidades de solicitar esos recursos. Bien, o sea que hay montos máximos asignados a ese rubro y en función de eso uno puede prever cuántos investigadores podrían ir, cuántos interesa que vayan, cuántos deberían pagar la inscripción, o a veces estratégicamente se planifica que uno vaya a un evento y otro vaya a otro evento, ¿sí? Para abarcar la máxima cantidad posible de información que se pueda obtener en esos eventos, y porque también es mejor para el proyecto en cuanto a resultados que se presenten 2 trabajos a congresos diferentes que 2 trabajos a un mismo congreso, claramente. Entonces, esas son cuestiones estratégicas que tienen que manejarse dentro del proyecto. También no es lo mismo ir a un evento que es cercano a un evento que es muy lejos y los costos son mucho más importantes, pero también a veces no. Lo más importante es priorizar aquellos que sean más relevantes para la temática. Bien. ¿Qué otras cuestiones tiene el formulario? ¿Me estoy olvidando? No. Equipos menores, digamos que se necesiten para el proyecto. Equipos, sí, en bienes de capital. No lo puse acá. Bienes de capital, no mencioné. O sea, esto es aquello que se deba adquirir y que sea inventariable en la institución. ¿Sí? Una impresora, un equipo, si pensamos un equipo de rayos X, eso ya es un bien que puede superar el monto del proyecto, o sea que hay que ver allí cómo se satisface la necesidad de usar un equipo complejo, y eso puede ser dentro de la universidad recurrir a centros que lo tienen. No hay que tener. Hay cosas como el software nuevo, unas cosas que se necesitan. Claro, es compra de software, compra de licencia. Bueno, acá hay algunas observaciones. Cuando uno necesita un software o de modelación o de lo que fuera, o de análisis de datos, por ejemplo estadísticos, y uno compra la licencia, en general las licencias tienen un periodo, 2 años, 4 años, etcétera, dependiendo también del número de usuarios que van a utilizar ese software. Entonces hay que prever que no solamente esté en los 2 años, porque después no pueden seguir usándolo, o se usa aunque no se dice, pero hay que prever por lo menos de que haya continuidad en las licencias, en el pago de las licencias, y eso hay que presupuestarlo también y justificar. ¿Por qué? Porque se entiende que una vez ejecutado el proyecto y terminado, se va a seguir trabajando sobre ese tema u otros temas nuevos, y conviene tener paga la licencia en los 2 o 3 años sucesivos, o renovación de versiones actualizadas.
eso también hay que preverlo. La suscripción a revistas, eso también depende de la institución, porque si la biblioteca de la institución adquiere esas revistas o está suscripta, está en la biblioteca, yo no tengo que comprarla en mi equipo, ¿sí? Si no, pueden solicitar la suscripción a esas revistas que son importantes para el proyecto a través del servicio de biblioteca o de lo que fuera de la institución, o ver en qué otras instituciones está accesible. De Pero todos Sonia, modos, lo importante es no pasarse, en el caso de los fondos del sistema, de un 25% del monto total asignado. Para 30 millones, para un proyecto de 30 millones, estamos hablando de 7,5 millones de colones. ¿para qué rubro? Para pagar para equipos. Para equipo, Para por equipo. ejemplo. Entonces, todas esas limitaciones están en la normativa. En el caso de O sea, fondos de- está este monto que se puede solicitar, pero con un monto máximo porcentual para cada rubro. Bueno, eso hay que trabajar. No todos somos economistas, pero son cálculos muy sencillos. O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? Bien, finalmente, ¿se acuerdan que dijimos? Lo primero que hay que hacer es justificar la importancia de ese proyecto. ¿Por qué conocer sobre aquello que se plantea conocer o desarrollar es importante para la comunidad universitaria, es decir, para la institución, para la comunidad científica en el área disciplinar que se trate, para la comunidad en general o para la sociedad en general? Hay en general en los formularios un ítem que está casi al final, después de todo esto, que es el impacto esperado, el impacto social esperado. Y allí hay que justificar qué es lo que esperamos nosotros, qué esperamos que nuestro proyecto impacte en la sociedad. Y puede ser un impacto directo o un impacto a largo, indirecto o a largo o a mediano plazo. Todo lo que se refiere a la formación, por ejemplo el proyecto de la colega, la formación de futuros egresados, tendrá un impacto en la sociedad que no es inmediato. Es más, no lo vamos a poder evaluar, pero sí podemos prever que si se cumplen determinadas condiciones, esos resultados pueden tener a mediano o a largo plazo un impacto determinado en la sociedad. ¿Sí? Siempre tiene que haber alguna relación explícita de los resultados de nuestro proyecto con la sociedad. No olvidemos que estamos en una universidad pública. También Y el número de beneficiados directos e indirectos. Exacto, puede haber beneficiarios directos o indirectos. ¿Sí? Y puede también haber afectados También. directos e indirectos, y eso hay que preverlo y establecer medidas precautorias al respecto. Y también la parte de biológico, si se permite o si hay alguna... Sí, todas esas impedimento. cuestiones éticas hay que tenerlas en consideración, y cada uno que maneja su disciplina sabe cómo son estas pautas éticas y de resguardo ético. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos la justificación o el interés del proyecto, el marco teórico, los antecedentes, el problema planteado, los objetivos, las tareas, el presupuesto requerido y el posible impacto esperado en distintos ámbitos. Ahí conviene explicitarlo en distintos ámbitos. En el ámbito académico, en el ámbito social, puede ser en el ámbito socioeconómico, etc. Una vez que tenemos todo eso, recién ahí hacemos el resumen. ¿Sí? Y el resumen tiene que ser tan claro que cualquiera que no sea especialista lo pueda comprender. Recuerden que las comisiones de evaluación están integradas por personas, académicos, pero que no todos tienen el conocimiento específico de la disciplina que aborda el proyecto. Entonces tiene que estar redactado de modo que pueda ser comprendido. ¿Qué cosas tienen que incluirse en el resumen? ¿Qué se pretende investigar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué resultados espero obtener? ¿Sí?
Y la importancia en términos de necesidades a satisfacer e implicaciones e impactos esperados tiene ese proyecto. Y con eso ya estaría el resumen. Por eso hay que hacerlo al final. Y lo mismo con el título. ¿Cuál es la expresión más sintética posible que describe adecuadamente eso que voy a hacer? Acá hay algunas discrepancias también con respecto a los títulos. Algunos dicen, en el título tiene que estar el contexto también. Otros dicen, bueno, no es necesario porque después se aborda. Pero si en el título pueden poner el contexto, es importante, porque delimita la investigación. ¿Sí? No tiene que ser tan vago, tan general, que no dé cuenta de nada del contexto. A ver, ensayemos algún título para algún proyecto que ya estuvimos trabajando, o el de la compañera, o el de la compañera, el tuyo, que ya no se mencionado. A ver, el de los lodos. Tengo más. ¿Está el cafecito? Ese es el cafecito, bueno. El cafecito, empezamos a esa parte. Bien, hacemos eso. Entonces piensen ustedes en títulos. Está mal lo que les dije porque dijimos que hay que hacerlo al final. ¿Sí? Pero en el título ya también nos está dando pautas sobre contexto y variables.